Mientras trabajamos en un proyecto, lo recomendable es hacerlo de forma ordenada, permitiéndonos clasificar la información que vamos a utilizar. Para ello nos valemos del uso de las etiquetas, que vienen siendo las capas o layers que permiten controlar la visibilidad de los elementos. En todos los proyectos de SketchUp se manejan por defecto una capa o una etiqueta. En este proyecto en particular, si queremos ubicar las etiquetas o la lista de etiquetas disponible, requerimos tener abierta la bandeja predeterminada. Dentro de la bandeja predeterminada vamos a encontrar el campo etiqueta y dentro del campo etiqueta encontraremos el grupo o la etiqueta que se llama sin etiqueta, que es la etiqueta que viene por defecto en el archivo de SketchUp y es el equivalente al layer 0. Todo lo que nosotros tenemos dibujado por el momento forma parte de la capa sin etiqueta y nosotros no podemos quitarle la visibilidad a la misma porque no tenemos otra capa que se mantenga visible, por ende nos sale este error. Cuando comenzamos a incorporar cosas, ya sea árboles, personas o mobiliario, podemos entonces generar etiquetas para esos elementos. Para generar una etiqueta nueva, damos clic al botón Añadir etiqueta. Colocamos el nombre de la etiqueta seguido de Enter, por ejemplo, árboles. Vamos a generar una nueva etiqueta que se va a llamar mobiliario y vamos a darle Enter. Por último vamos a crear una nueva etiqueta que se llamará personas y le daremos Enter. De esa forma podremos clasificar la información o los elementos que se encuentran dentro de ese modelo. Para comenzar a ambientar partimos del hecho de que tenemos que asociar los elementos de ambientación a una etiqueta, llámese las personas, el mobiliario y los árboles. Pero después de que tenemos las etiquetas, tenemos que asociar esos elementos a las etiquetas. Antes de hacer la ambientación como tal, debemos entonces descargar los componentes y modificarlos para poder asociarlos a las etiquetas. Para descargar los componentes vamos a ir al menú Ventana y en el menú Ventana vamos a darle clic a la opción 3D Warehouse que nos permite descargar componentes directos de internet. Al darle clic a 3D Warehouse se nos abrirá entonces un buscador que nos permitirá buscar opciones de componentes disponibles para ese modelo. Hay que tomar en cuenta que los componentes pueden presentarse en 2 dimensiones y en 3 dimensiones y que en algunos casos algunos componentes pueden no funcionar para el tipo de representación que vamos a realizar. La ventana 3D Warehouse nos permite clasificar la búsqueda en productos que están insertados en el 3D Warehouse por sus fabricantes, modelos, que son los modelos independientes, colecciones, que son grupos de modelos clasificados, y catálogos. Los modelos o el grupo modelo es la categoría en donde nosotros podamos encontrar una mayor cantidad de componentes disponibles. Dentro de esos componentes vamos entonces a encontrar elementos que tienen un peso pequeño, mientras que vamos a encontrar otros con pesos más grandes. Dentro de la muestra del objeto que se va a descargar o del componente, nosotros encontramos el nombre del componente, su autor y en la parte de al lado la cantidad de descargas que ha realizado. Si seleccionamos el objeto, vamos a ver que se nos despliega a veces una ventana y en esa ventana podemos ver la información del modelo, en donde se nos muestra la cantidad de materiales, la cantidad de polígonos y el tamaño del archivo de ese componente, dándonos una idea del tamaño aproximado de los elementos que estamos por descargar.
Para buscar árboles, o en este caso componentes de ambientación tipo vegetación, lo recomendable, aparte de buscar en español, es también buscarlo en inglés, en donde podemos encontrar una cantidad mucho más grande de modelos. También podemos ser específicos con el tipo de árbol que estamos buscando, porque en algunas ocasiones hay personas que ya han modelado los elementos. Vamos a buscar en este caso una palma, y para ello vamos a colocar palm. Dentro de los modelos disponibles de palmas vamos a encontrar palmas en 2D y en 3D. Vamos a ver palmas con mucho detalle, palmas con poco detalle y otro tipo de elementos que quizás están mal clasificados dentro del grupo palma. En este caso, rápidamente vamos a buscar este ejemplo que dice palm. Le voy a dar un clic. Y al darle un clic a la foto del elemento me sale esta ventana que me muestra la cantidad de materiales, la cantidad de polígonos, el archivo y la fecha de modificación. Aquí yo le voy a dar clic a download y me va a permitir descargar entonces la palma. Me pregunto si quiero cargarlo directamente en el modelo de SketchUp y le voy a decir que sí. Al hacerse la descarga, el elemento o el componente estará listo para poder utilizarse y bastará con que yo dé un clic con el cursor para colocarlo en su destino. Si vemos de cerca, podemos notar entonces que esta es una palma 3D con una gran cantidad de detalles, tanto en las ramas como en el tronco. Y a la hora de insertarlo, vimos entonces que en la lista de etiquetas me apareció una etiqueta nueva, la etiqueta Layer, que es la etiqueta donde está asociado este árbol en particular. Vamos a ver otro tipo de componente, los componentes en 2 dimensiones. Igual entraremos a 3D Warehouse, mantendremos la búsqueda de palma, que es la que teníamos originalmente, pero ahora vamos a buscar un elemento fotográfico de 2 dimensiones. En este caso, de pronto esta palma que está aquí, vamos a verla. Ahí vemos que el tamaño del archivo es 187 kilobytes, lo cual me dice a mí que es un archivo bien pequeño. Le voy a dar clic a descarga, le digo sí. Y a la hora de descargar este elemento, pues voy a ver que los colores están mucho más vivos. Pero también vamos a notar que a medida que nos movemos, el elemento siempre nos está viendo de frente. Y es que los elementos en 2 dimensiones se caracterizan por ser normalmente una copia o una imagen, pero los mismos no tienen profundidad. Y al no tener profundidad, tienen activa la propiedad que la fuerza a ver siempre a la cámara. Por tal razón, no notamos que el elemento es en 2 dimensiones y siempre vemos la palma de frente. Lamentablemente este tipo de componentes nos funcionan en perspectiva, pero no nos funcionan en planta, porque en planta se ven como láminas, es decir, se ve como una cara. Por tal razón es importante tener en cuenta, cuando vamos a modelar una perspectiva, el fin de esa perspectiva, si es verla como una planta o una vista desde arriba, o sencillamente para verla como una perspectiva de frente o lateral. En ese sentido, entonces tenemos las 2 opciones de componentes en 3 dimensiones muy definidos y componentes en 2 dimensiones muy bonitos visualmente, pero pobres en cuanto a definición. Para poder asociar un componente a una etiqueta, requerimos entonces sacar la barra de herramienta Etiquetas. Para ello nos paramos en la barra de herramienta superior, damos un clic con el botón derecho y seleccionamos de la lista el grupo de herramienta Etiquetas. Nos va a salir entonces una ventana pequeñita que, si la presionamos, podemos ver entonces las listas de etiquetas activas. La lista muestra todas las etiquetas del proyecto o del modelo y muestra además la etiqueta activa, que presenta entonces un ganchito hacia la mano izquierda.
Si yo selecciono el elemento, en este caso la palma, y me aparece sin etiqueta, significa que la palma fue realizada en la capa sin etiqueta. Pero si yo quisiera asociar esta palma a la etiqueta árboles, basta con que yo toque la palma y luego seleccione la etiqueta árboles. Si yo toco afuera, voy a ver que mi ventana me dirá sin etiqueta. Pero si toco la palma, ahora la palma forma parte de la etiqueta o el grupo de elementos árboles. Si yo quiero apagar ese árbol en particular, me vengo entonces a la bandeja predeterminada y presiono el ojito donde dice árboles. Y de esa forma yo puedo quitarle la visualización a ese árbol. En el caso del árbol inicial, nosotros lo seleccionamos y hacemos lo mismo. Nos vamos a el icono de etiquetas, a la ventana, seleccionamos entonces la etiqueta árboles, tocamos afuera. Ahora tocamos la palmita nuevamente y vamos a ver que nos dice árboles. Si yo quiero apagar ahora los árboles, pues presiono en la bandeja predeterminada, en el grupo etiquetas, presionaré entonces la etiqueta árboles y eso me permitirá a mí apagar los árboles que tengo en el modelo.